Bien, chicos, el tema del día de hoy es el siguiente: equivalencia de expresiones algebraicas y sucesiones. En la introducción dice, las sucesiones de figuras y de números se forman siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, la sucesión 3, 8, 13, 18, 23 inicia con 3 y los demás términos se obtienen sumando 5 al anterior. Esta es la regla. Pero ¿cuál es la regla algebraica? En las siguientes dos lecciones se formularán y verificarán algebraicamente las expresiones que generan sucesiones de primer grado. Bien, chicos, en estas dos sesiones, justamente que menciona el libro, dos temas, vamos a aprender cómo es que podemos encontrar una regla algebraica que nos va a permitir determinar la cantidad de elementos que forman a una figura que se encuentra en una determinada posición. Es decir, vamos a encontrar un patrón y vamos a tratar de escribirlo utilizando el álgebra para calcular futuras o posiciones muy lejanas. Entonces vamos a empezar con la lección. Dice, ¿cuáles son los primeros 5 términos que te genera la expresión 7n más 14? ¿Y cuáles los de 7n más 2? ¿Qué relación hay entre los términos que generan ambas expresiones? Bueno, esta es la manera de introducción. En algún momento del curso nosotros estudiamos expresiones algebraicas equivalentes y en este sentido, pues ustedes observan que 7n más 14 y 7 por n más 2 son justamente expresiones algebraicas equivalentes. Ahora, vamos con el apartado Analiza, resuelve. Dice, considera la siguiente sucesión de figuras para contestar las preguntas que se te plantean. Aquí tenemos una serie de imágenes y como imagen vamos a entender, chicos, a toda la configuración que se encuentre en una determinada posición. Imagen muchas veces se suele entender como aquella ilustración, ¿no? Es una imagen, es una ilustración, es algo que capta la vista o es algo a través de lo cual nosotros viendo podemos analizar o recolectar cierta información. Ahora, imagen aquí es lo que ocupa cada posición. Ahora, estas imágenes están compuestas por elementos que nosotros podemos contar, ¿no? La posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y así seguiríamos hasta el infinito. Las posiciones siempre son números enteros positivos porque estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Entonces, vamos con el inciso A. ¿Cuántos puntos en total tendrá la figura en la posición número 10? Ok, ahora 12. 12. Primera respuesta de Jesús, 12. ¿Están de acuerdo con Jesús? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el número de posición? O el número de elementos de esa posición. Maestro, que yo le sumé la cantidad que me daban y le sumé 2. Ok, a la Por posición le sumaste 2. ejemplo, en el 1, le sumé 2 y da 3 y tiene 3 puntos. Ajá. Ok, aquí también se cumple, ¿no? Aquí también, aquí también. Ok, ¿qué es o a qué se está refiriendo su compañero? Fíjense, cada imagen está conformada por puntos. Esos puntos están diferenciados en dos colores, los puntitos negros y los puntitos azules. Los puntitos negros están abajo y arriba. Los puntitos azules están en medio. ¿Los puntitos azules cambian de imagen a imagen o siempre son la misma cantidad? Siempre es lo mismo. Siempre son lo mismo, así que es un elemento constante en la sucesión. No importa
en qué posición estemos, esos puntitos azules siempre van a ser 2 y siempre van a estar en medio. Así que aquí hay una constante. Vamos a nombrarla con la letra C, constante. 2 azules. Ahora, a lo que Jesús se refiere es a la cantidad de puntos negros que hay en cada posición. Por ejemplo, en la primera posición, los puntos de abajo son 3. Los puntos de arriba son 3. En la siguiente posición, los puntos de abajo son 4 y los puntos de arriba también son 4. Entonces, ¿qué le está pasando a la posición? A la posición se le está sumando 2 para calcular el número de puntos que hay en un renglón. Es este renglón. Pero como en este renglón hay los mismos puntos que en el renglón de arriba, entonces lo que hace falta es multiplicar estos puntitos negros por 2. Fíjense, en la posición 3 también se cumple. A la posición le sumo 2 y obtengo la cantidad de puntos que están en este renglón. Ahora, el renglón de arriba es igual, así que la cantidad total de puntos negros se multiplican por 2. En puntos negros sería más 2, pero en total de puntos sería más 7. Así es. Así es. Entonces, vamos a tratar de generalizar esta regla. A la posición la vamos a nombrar como una letra cualquiera, N. N es la posición, ¿ok? A N le sumo siempre 2. N más 2 es puntos negros abajo. Ahora, si yo multiplico por 2, N más 2, esto me va a dar los puntos negros totales. Solo de los negros estamos hablando, ¿ok? Ahora, si le sumo los 2 azules que siempre hay, la regla entonces quedaría 2 por N más 2. Estos son los puntos negros totales. Negros totales. Más 2. Estos son los azules totales. Esto me da la cantidad total de puntos entre negros y azules. Puntos totales. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos puntos en total hay en la posición 10, tenemos que considerar estos cálculos. Primero, ¿cuántos puntos negros habrá en el primer renglón? Pues n más 2, o sea, 12, ¿no? Como mencionó Jesús. Pero estos son solamente los puntos negros del renglón de abajo, son 12. Si consideramos que cada imagen está formada por 2 renglones de puntos negros, entonces 12 más 12, 24. Y los 2 azules, 26. ¿Cuántos puntos en total tendrá la figura de la posición 10? 26. Ahora vamos a desglosar este cálculo para que les quede más claro. El número de puntos azules en esa posición, ¿cuánto sería? 2. Siempre va a ser 2. Así es, como ya les mencioné. El número de puntos en el primer renglón, o sea, puntos negros en el primer renglón, 12. 12, así es. Y en el tercer renglón, o sea, en el de arriba, 12. 12 también. Así es. Entonces de aquí salen los 26, ¿se dan cuenta? 12 negros en el primer renglón, 2 azules y 12 negros otra vez en el tercer renglón.
Vamos a calcular el número de puntos que siguen en la posición 11, o sea, una después de la del 10. Los puntos azules no cambian, siempre van a ser 2. Ahora, ¿cuántos puntos negros tendrá el primer renglón? 13. 13. Y en el tercer renglón, 13. 13 también. A la posición se le suman 2 para saber la cantidad de puntos negros en el primer renglón. Y este primer renglón tiene la misma cantidad de puntos negros que el tercer renglón. Después nos dice, piensa en una figura que ocupa una posición cualquiera, o sea, una posición n en la asociación. El número de puntos azules, como ya mencionamos, siempre va a ser 2, no importa la posición. El número de puntos azules siempre es 2, porque si observamos aquí entre imagen e imagen, la cantidad de puntos azules no cambia. Eso nos hace pensar que más adelante tampoco va a cambiar. Es algo que se va a mantener constante. Después, el número de puntos en el primer renglón pues es n más 2. Y el número de puntos en el tercer renglón también es n más 2. Estas dos columnas, las dos últimas, se refieren a la cantidad de puntos negros, ¿sí? Después, inciso E, ¿cómo puede representarse algebraicamente el número total de puntos que hay en la posición n? El número total de puntos con la regla que escribimos, 2, n más 2, más 2. Vamos con el inciso F. ¿De qué otra manera puede percibirse la forma en que está construida esta sucesión de figuras? Es decir, ¿cómo podríamos calcular de otra manera el número total de puntos que forman a cada imagen? Algo que siempre va a permanecer constante es el hecho de que entre imagen e imagen hay siempre 2 puntos azules. Ahora, ¿cuántos puntos negros hay en total? Si contamos de manera general a los puntos negros, creo que también podríamos hallar un patrón. Vamos a ver, los puntos negros. Por ejemplo, en la posición 1 hay 6. Entonces, en la primera posición hay 6 negros. En la segunda posición hay 8 negros. En la tercera posición hay 10 negros. En la cuarta posición, O sea, se suma 2. exactamente, siempre sumando 2 puntos extras a la imagen anterior. En la primera imagen teníamos 6 negros, luego tuvimos 8, luego 10, luego 12.
sea, la cantidad de puntos negros aumenta de 2 en 2. Entonces, esa sería otra forma de calcular el total de puntos. Si yo sé que los dos azules siempre van a ser constantes, lo que me importa ahora es determinar cuántos negros tiene la figura. Entonces, reviso la posición anterior, cuento los puntitos negros que tenga esta, le sumo 2. Con esto me dará solo la cantidad de puntos negros. A esta cantidad le tengo que sumar aparte otros 2 por los puntos azules. Entonces sería otra manera, pero siempre hay un patrón, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿de qué manera puede percibirse la forma en que está construida esta sucesión de figuras? Pues los puntos negros aumentan de 2 en 2. Los negros aumentan de 2 en 2. Siempre. Es un patrón. Muy bien. Seguimos con la página 145. Dice lo siguiente. Comparen la siguiente sucesión de figuras con la anterior, ¿ok? Aquí tenemos otra sucesión de figuras. La posición nos la están indicando y la imagen que ocupa cada posición pues está de cierta forma dividida. Contesten. Expresión algebraica del número de puntos en el primer renglón. Ok. ¿Cómo vamos a saber cuál es la expresión algebraica? Vamos a tener que determinar el patrón. Siempre es buscando qué permanece y qué cambia. ¿Qué permanece y qué cambia? Vamos a ver. La posición 1 tiene 2 negros y 6 azules. La posición 2 tiene 4 negros y 6 azules. La tercera tiene 6 negros, 4 azules. Perdón, 6 azules. La posición 4 tiene 8 negros, 6 azules. Entonces, ¿qué está Sería pasando? como, sí, sería como 6 por n más 2. 6 por n más 2. Más 2. Ok, No digo que el n más 2 estaría en paréntesis. ok, ok, ok. 6 multiplicando al n más 2. 6 es la cantidad de puntos azules y el n más 2 es la cantidad que se va aumentando de puntos negros. Ok, vamos a ver. 6 es la cantidad siempre de puntitos azules. N más 2 es lo que aumenta los puntos negros en cada posición. Vamos a ver. En la primera posición, si aquí sustituimos el número de posición en la regla que propone Jesús, quedaría 6 por 1 más 2. O sea, 6 por 3. 18 puntos. La posición 1, ¿tiene 18 puntos? No. No tiene. Entonces, algo está fallando ahí. Vamos a ver. Primero, los 6 puntitos azules es algo constante. Así que sabemos que siempre van a estar independientemente de la imagen que nosotros veamos. Siempre van a ser 6. Así que esto que es constante siempre se aumenta. Se aumenta 6. Son 6 puntitos azules. Ahora, vamos a fijarnos ahora en lo que cambia. Los puntos negros. En la primera figura son 2.
En la segunda figura son 4, en la tercera son 6, en la cuarta son 8. ¿Qué le está pasando a la posición para que se genere la cantidad de puntos negros que hay en cada imagen? Está aumentando 2. Así es. Está aumentando de 2 en 2, ¿no? O sea, en la primera imagen hay 2 veces el puntito negro. En la segunda imagen hay 2 veces un par de puntos. En la tercera hay 2 veces 3 puntos negros. Entonces lo que está pasando es que la posición se está multiplicando por 2 para saber la cantidad de puntos negros que hay. El puntito negro de abajo con el puntito negro de arriba. En la siguiente imagen, los puntos negros de abajo con los puntos negros de arriba. En la tercera, los negros de abajo con los negros de arriba. En la cuarta, los negros de abajo, los negros de arriba. Entonces, la cantidad de puntos negros siempre es multiplicar a la posición por 2. Y para saber la cantidad de puntos que hay en total, se le aumentan los 6 azules. Vamos a ver, entonces, expresión algebraica del número de puntos en el primer renglón. Ok, el renglón de abajo puede ser la posición más 3 azules, ¿no? N más 3 azules. Porque fíjense, en la imagen 1, primer renglón, hay 1 negro, 3 azules. Segunda imagen, primer renglón, hay 2 Es lo negros, mismo, ¿no? 3 azules, así es. En la siguiente imagen, primer renglón, 3 negros, 3 azules. Entonces es la posición más 3 azules. En el segundo renglón, pues es lo mismo, N más 3. La cantidad de puntos negros coincide con mi posición en cada renglón. Entonces, para la posición N de la sucesión, sería N más 3 más N más 3, o sea, 2N más 6, que fue a lo que justamente se llegó al inicio. Ahora, comparando esta sucesión con la anterior, ¿en qué se parecen las dos? Que van aumentando los puntos. Ok. Conforme avanzamos en las imágenes, aumentan puntos. ¿Qué más? Y estos tienen 2 renglones y los otros 3. En esos son diferentes, así es. Difieren en los renglones, o sea, son diferentes. Algo que se mantiene es que la cantidad de puntos azules es constante. O sea, en la primera serie siempre fueron 2. En la otra fueron 6. Pero los puntos azules en común en la primera sucesión y en esta siempre son constantes. Puntos azules constantes. Ok, vamos con el apartado Resuelve Ejercita. Analicen la siguiente sucesión de figuras para contestar las preguntas que se plantean. Aquí nos dan otra sucesión, fíjense, en donde nos pintan de colores diferentes cada uno de los cuadritos. En la primera posición hay uno azul,
1 rojo, 1 verde. En la segunda posición, 2 azules, 2 rojos, 2 verdes. En la tercera posición, 3 azules, 3 rojos, 3 verdes. Y en la cuarta, 4 de cada uno. Entonces, inciso A, ¿cuántos cuadritos de color hay en cada figura? Pues eso va a depender de la posición, ¿no? En la que estén. Los de color. ¿Cuántos cuadritos de color hay en cada figura? Los de la posición. Estos son los de color, ¿ok? Los azules, rojos y verdes. Ahora, ¿cuántos blancos hay en cada imagen? 3. 3. Eso no cambia. Entonces, 3. Inciso B. ¿Qué relación encuentran entre el número de cuadritos de cada color y la posición que ocupan en la asociación? Que es el mismo. Es el mismo, muy bien. Ahora, ¿qué expresión algebraica permite determinar el número total de cuadritos que conforman la figura en cualquier posición? Sería más o menos como 1n más 3. N más 3, ok. 1n más 3. O n. O solo n, vamos a ver. N más 3, ok. Vamos a ver si esto se cumple en la primera posición. Si mi n vale 1, que es la posición de la imagen, a 1 le sumo 3, ¿me da la cantidad total de cuadritos que hay? Que el 3 es la constante. El 3 siempre es constante, es la cantidad de cuadros blancos que hay. Lo que está pasando aquí es que solo estamos considerando una vez la posición, o sea, un cuadrito de color. Nos falta considerar a los otros dos. Entonces, ¿cuántos colores hay? Son 3. Azul. Entonces sería 3n más 3. Exactamente. Azul, rojo, verde y los blancos más 3, ¿no? Pero la cantidad de cuadros azules, la cantidad de cuadros rojos y la cantidad de cuadros verdes en cada posición son iguales a la posición que ocupa. En la primera posición hay 1 azul, 1 rojo, 1 verde. En la segunda, 2 azules, 2 rojos, 2 verdes. Entonces sería 3 veces n más 3, porque son 3 colores diferentes. Así es. Este más 3 siempre es la cantidad de cuadritos blancos. Eso es lo que no cambia de posición a posición. En la primera son 3, en la segunda son 3, en la tercera otros 3 y así continuamos con la serie. Ok, ahora vamos con esta sucesión. Nos dicen, analicen ahora la misma sucesión vista de otra manera. Es la misma, solo que la forma en cómo acomodaron los cuadritos es la diferente. ¿Qué relación encuentran ahora entre el número de cuadritos de cada color que hay en cada figura y la posición que ocupan en la asociación? Seguro que es el mismo. Se mantiene la cantidad. Así es lo mismo. En la primera posición hay un cuadrito de cada color. En la segunda hay 2 de cada color. En la tercera, 3 de cada color. En la cuarta, 3 de cada color. Sin contar a los blancos. Ojo, aquí solo nos estamos refiriendo al azul, rojo y verde. Luego dice, ¿qué expresión algebraica representa el número de cuadritos que hay en cada columna?
O sea, aquí vistas de manera vertical. Por ejemplo, para el azul. En la primera imagen hay uno azul, uno blanco. En la segunda, 2 azules, 1 blanco. En la tercera, 3 azules, 1 blanco. En la cuarta, 4 azules, 1 blanco. Entonces, de manera general, si la posición es n, ¿cómo podremos calcular el número de cuadrados que hay en esa columna? N más N uno. más 1. N más 1, muy bien, Amairani y Jesús. N sería siempre la cantidad de cuadritos azules que coincide con la posición de cada imagen. N más 1, entonces ese más 1 sería el cuadrito blanco. N más 1. Ahora, nos preguntan, ¿qué expresión algebraica permite determinar el número total? Ahora sí, todos los cuadritos que conforman a la figura en cualquier posición de la sucesión. Es el mismo del anterior, ¿no? 3n más 3. 3n más 3. Ahora, si se dan cuenta, lo podríamos sacar también a partir de las columnas. Fíjense. La columna, cada columna en las posiciones es n más 1, ¿cierto? Pero ¿cuántas columnas hay? Siempre hay 3. Entonces, en la primera posición, una columna tiene n más 1 cuadritos. Pero ¿cuántas columnas hay? 3. Así que n más 1 lo multiplicamos por 3. Lo mismo con la segunda. La primera columna tiene n más 1 cuadritos. Pero ¿cuántas columnas hay? 1, 2, 3. Así que la cantidad de cuadritos en una columna lo multiplicamos por 3. Esta expresión se puede escribir así, 3 por n más 1. Es lo mismo. Entonces, chicos, cuando nosotros estudiamos sucesiones de figuras, siempre debemos observar muy bien qué es lo que cambia y qué es lo que se mantiene constante de figura a figura. Primero, ¿qué es lo constante? ¿Qué es lo que nunca cambia? En estos casos fueron varios aspectos dependiendo de la sucesión que nos daban, pero siempre hay que ser muy observadores para tratar de visualizar o de identificar aquello que no está cambiando. Lo que no cambia, entonces se identifica y se coloca aparte. Ahora nos vamos con lo que sí cambia. Observamos qué es lo que cambia de imagen a imagen. Ahora, si está cambiando, una vez que se identifica qué es lo que está cambiando, deben preguntarse cómo está cambiando. ¿Está aumentando de 2 en 2? ¿Se está multiplicando por 2? ¿Se está aumentando de 1 en 1? ¿Cómo cambia con respecto a la posición? De esta manera, ustedes pueden formular a la regla algebraica de la sucesión. Pero siempre hay que ser muy observadores cuando ustedes están estudiando sucesiones de imágenes o de figuras. Hay que observar muy, muy bien. Bien, chicos, en lo que van concluyendo, yo voy pasando lista el día de hoy. Ya, pues ya
Muy bien, chicos, pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Espero estos anexos el día de hoy en Classroom. Recuerden, antes de las 6, por favor. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana, chicos. Hasta luego. Maestra, no salga de casa. Ya está. Igual, chicos, cuídense mucho. De casa.